de lo que se está comenzando a hablar muy poco, a lo mejor en otros países más, pero en México no, es que está pasando con toda esta basura, todos estos residuos, ¿no? Que el cubrebocas, que demás artículos de higiene que pues se utilizaron en demasía durante estos casi 3 años y que se siguen usando de hecho y que son extremadamente contaminantes, que a pesar de que debería haber una regulación, no la hay. Otro tema también es los medicamentos caducos. Incluso hace un par de semanas se le cuestionaba a la gobernadora y también al secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, ¿qué está pasando con los medicamentos caducos? Porque ¿a dónde paran esos medicamentos? ¿No? Y es que déjame decirle algo. De acuerdo al Centro de Innovación y Gestión Ambiental, es el sector salud público, el mayor productor de residuos biológicos infecciosos en México. Y a pesar que cubrebocas o los medicamentos caducos no entran a lo mejor en el término de residuos biológicos infecciosos, sí entran en esa contaminación tan grande que debe ser frenada. Y precisamente para hablar un poquito más del tema, para ahondar en esta situación que a todos nos compete, tenemos en la línea al director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, por sus siglas SIGA, José Carmelo Zavala Álvarez, para hablarnos de ese tema tan importante. Y es que déjeme comentarle que el 70%, reitero, de los residuos biológicos infecciosos que se generan en México son de las clínicas públicas del sector salud, como el IMSS, el ISSSTE-CALI y el ISSSTE. Buenas tardes, director, muchísimas gracias por atender la llamada. Buenas tardes, Brenda, muy bien, aquí estamos a tus órdenes. Pues que nos hable un poquito sobre este tema, y es que estaba leyendo un comunicado muy importante que ustedes envían de conocimiento público sobre pues el tema de cómo regular los residuos biológicos infecciosos, también los residuos médicos, como pues el tema de la pandemia, los cubrebocas, los guantes quirúrgicos, que a pesar de que por ley sí deben los hospitales tratar este tema y los medicamentos caducos, ¿no? Que sabemos que Baja California es uno de los estados que tiene más medicamentos caducos en este tema, que ya fue reconocido por la gobernadora, por el secretario de Salud, que bueno, aunque le echan la culpa a administraciones pasadas, el hecho es de que existen. Pues, ¿cuál es la situación de Baja California? Bueno, Brenda, primero diría para nuestro público en general que gracias por la oportunidad de hablar de estos temas en tu noticiero. Y diría que la norma para residuos biológicos infecciosos es muy vieja, es del 95. Entonces no hay esa razón para decir que pues, no se aplique o que es muy nueva o que no se pueda aplicar. Diría que esta norma pone los biológicos infecciosos dentro de la calificación de los residuos peligrosos, que ya otra norma, la 052, los clasificaba así. Pero para hablar especial del sector salud, lo que sucede es que los servicios de salud en general en el país, en México, 70% son los servicios de salud son del sector gobierno, del Seguro Social, de los hospitales generales, de la Secretaría de Salud y del ISSSTE-CALI, por ejemplo, en este caso, ISSSTE-CALI en Baja California. Entonces, bueno, en esa misma razón, pues los biológicos infecciosos son generados por la mayoría del sector gobierno. La norma del 95 se modificó en el 2003, yo diría para beneficio y bajo presión del sector gobierno, del sector salud del gobierno, porque digamos que se bajó el estándar de la norma para que fueran, digamos, menos kilos los que había que disponer y desde luego pagar, porque estos residuos peligrosos, como es sabido, son competencia del gobierno federal, autoriza a empresas para que lo hagan, lo autoriza la Semarnat para autorizar a empresas del manejo de residuos, y quien lleva la vigilancia de cómo funcionan estas empresas de manejo de residuos peligrosos en general, y bueno, especialmente biológicos infecciosos, es la Profepa. Desde luego que los gobiernos estatales y gobiernos municipales están interesados, principalmente los municipales, de que estos residuos no se mezclen y no vayan a la basura común. Por eso en municipios como Tijuana, el gobierno municipal le pide a las empresas, a los consultorios, a los laboratorios, a los hospitales, a ver, pues muéstrame qué empresa, que tu contrato de la empresa que te lleva tus residuos peligrosos biológicos infecciosos, porque si no tienes un contrato, bueno, pues es seguro que está echando la basura a mezclarlo, ¿no? Y entonces resulta muy peligroso por su efecto multiplicador. De por sí, Brenda, que ya sabemos
que en los hospitales con el uso intensivo de antibióticos, pues resultan estas super cepas, que son muy resistentes y es un riesgo que salgan del ambiente hospitalario, digamos, al común. Por eso es muy importante que todos los residuos que salen de un hospital estén separados, no vayan como basura común. O bien se pueden ir como residuos de manejo especial, o bien como residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Para el tema que abordas, efectivamente los medicamentos caducos, a menos que sean vacunas, ¿no? No entran en los residuos biológicos infecciosos, pero sí son residuos peligrosos, en la norma 052, y entonces así, de esa manera, aunque sean del gobierno, deben ser destinados a empresas. El gobierno no tiene empresas que se dediquen a este manejo, entonces debe contratar empresas de las que autorice el gobierno federal para que maneje, para que incinere o confine en tierra, digamos, sus medicamentos caducos. Los medicamentos caducos es realmente muy peligroso, no solamente que queden en la basura común y la gente los pueda volver a utilizar, aun cuando ya no sean útiles, pero pueden ser utilizados de manera, y hay señales, digamos, de un no manejo adecuado que termina en un mercado negro del medicamento caduco, y eso es muy peligroso. Entonces, recordemos, Brenda, que esta nueva ¿cómo digamos? Estadística de que parte de los medicamentos que consumimos, o buena parte de los medicamentos que consumimos, terminan en el agua, terminan en el drenaje, vamos, porque los excretamos en la orina o en excreta, se va, y entonces eso resulta también un contaminante en las aguas residuales. Son contaminantes, ahora les llaman emergentes. Pero no nos vayamos de los biológicos infecciosos. El sector salud, los hospitales, son grandes generadores, y yo diría que en la parte de anatómicos, lo que más se genera son placentas. Se genera casi 2 kilos de placenta por cada parto. En todos los hospitales de clínica obstetricia, como la 7, el Seguro Social acá en Tijuana, que está en la 7, bueno, es un hospital que genera muchísimos residuos biológicos infecciosos que deben ser bien manejados. En general, yo diría que los hospitales grandes tienen un manejo adecuado. Lo que nos preocupa en este momento, Brenda, creo, es los muchísimos consultorios que se hicieron adicionales a las farmacias. Y entonces era una cosa que ahora todas las cadenas de farmacias tienen un consultorio por un lado, y muy intenso, como es de muy bajo costo, la consulta, pues tienen mucha clientela, y no estamos, pues hay cierto nivel de incertidumbre, digamos, de que sus residuos peligrosos biológicos infecciosos sean manejados adecuadamente. Debemos hacer énfasis a nuestro público, Brenda, de que no importa que la cantidad sea pequeña, los agentes infecciosos, o por muy pequeñitas cantidades que sean, pueden ser muy peligrosos. Recordemos, y con esto termino mi intervención para quedarme a tu disposición, recordemos el anthrax hace mucho en Estados Unidos, como talco de esporas de hongo de anthrax, que fue una terrible, que los pusieran en el correo, y paralizó una buena parte de la economía de Estados Unidos, cuando todo eso utilizaban mucho los cheques para los pagos en Estados Unidos, y fue una cosa terrible que hubo que poner máquinas para esterilizar la correspondencia en buena parte de Estados Unidos. Fue una cosa terrible, y eso es porque los biológicos infecciosos pueden ser muy peligrosos. Estamos platicando con el director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, José Carmelo Zavala Álvarez, acerca de la falta o la necesidad de que el sector público médico en Baja California, y bueno, en todo el país, pero en Baja California, pues tenga un mejor manejo acerca, pues, de estos productos, estos residuos biológicos infecciosos, pero vamos desde guantes quirúrgicos, los cubrebocas, todo este tema que también se agravó con la pandemia, y también la falta de empresas dedicadas a este manejo, que tengo entendido que para cuando se reformó la norma, cuando surgió la primera norma que mencioné en 1995, para el 97 ya habían quebrado muchas. Por la falta de contratación de los gobiernos o de las empresas también, o la falta de presión por parte de los gobiernos para que esas empresas, estos consultorios privados, pues contraten ese tipo de empresas. En el mundo de los economistas, Brenda, te dice, no internalizaron sus costos ambientales.
parece una paradoja, pero el sector salud no había considerado un presupuesto para el manejo de sus propios residuos peligrosos, ¿no? Entonces fue una lucha de muchos años, de tal manera que cuando se modificó la norma en el 2003 realmente fue una reacción a la gestión y a la presión del sector gobierno para disminuir el estándar ambiental de la norma, de tal manera que en la norma del 95 decía que una gasa con sangre, manchada de sangre o material de curación con sangre era biológico infeccioso, y en la norma del 2003 se dice que la gasa solo es peligroso si gotea, o sea, está empapada y gotea sangre, entonces biológico infeccioso. Si no gotea, entonces no es peligroso. Entonces la pregunta obvia y de caricatura era decir, bueno, entonces exprimir la gasa para que ya no gotee es un tratamiento que le quita lo biológico y lo peligroso. Desde luego que no, es un mal chiste. Pero esa desregulación que se hizo, lo que hizo fue facilitar que hubiera menos generación, menos kilos, digamos, para separarlos y mandarlos a menos infecciosos en beneficio de la economía del sector salud, pero en perjuicio de la salud pública, desde luego, ¿no? Además de que Baja California... Perdón, sí. No, adelante. Sí. Mira, pese a que en nuestros acuerdos de libre comercio, antes TLC, hoy TEMEC, una de las cosas ambientales es que los países no pueden bajar sus estándares ambientales, ¿ves? Y entonces México lo hizo en ese momento, en 2003, y no hubo ninguna consecuencia. Digamos que los abogados ambientalistas se quedaron, o no se dieron cuenta, se quedaron callados por el tema, pero bueno, eso es una cosa que debemos ser muy atentos, Brenda, porque más en la frontera. Mira, cuando uno cruza a San Diego y le hacen alguna prueba médica, inmediatamente da positivo tuberculosis, porque en México la cartilla normal de vacunación incluye la vacuna contra la tuberculosis. No se incluye en Estados Unidos porque ya la tuberculosis está erradicada, pero entonces resultaría muy peligroso una propagación de tuberculosis en Estados Unidos, traído por la migración, por la salud, por las gentes que van de México hacia Estados Unidos, pero resultaría muy peligrosa porque la vacuna ya no está normalizada, ya no está estandarizada, porque ya se erradicó la tuberculosis en Estados Unidos. Entonces en la frontera resulta muy, muy importante que estemos atentos de las diferentes medidas de salud en los dos lados de la frontera, especialmente, desde luego, con cepas, con microorganismos, con cepas que tengan que ver con biológicos infecciosos, ¿no? Además, director, sabemos que en la frontera y sobre todo Tijuana, Rosarito, el turismo médico es uno de los sectores que más dinero genera, así que presupuesto sí hay. Así que es un llamado tanto a la Secretaría de Medio Ambiente de Baja California, a la Secretaría de Salud del Estado, al gobierno propio del Estado, a la COEPRIS también, para que pongan más presión en este tema y sobre todo se regule para que no sucedan casos tan lamentables. Por poner un ejemplo, la falta de regulación como a veces lleva a tantas clínicas clandestinas que si son tan clandestinas para hacer una operación, alguna intervención quirúrgica, ¿cómo no van a tener una clandestinidad en el uso de los residuos, no? Desde luego. Y finalmente, nomás comentaría lo que nos decías, el uso de cubrebocas, de guantes, de sanitizantes diferentes con la pandemia, pues rebasó cualquier cosa a la expectativa, ¿no? Porque eran residuos que venían del sector salud y ahora son residuos en una casa, en una oficina, en una fábrica, en todas partes, ¿no? Ya no solamente de establecimientos del sector salud, y fuimos rebasados absolutamente. Por eso, la mayor recomendación, no se alcanzaron a normar, la mayor recomendación que se hizo y se sigue haciendo a las personas es que, bueno, pongan estos guantes, cubrebocas, etcétera, en una bolsa de plástico, le pongan sanitizante y la cierren, y bueno, se vaya a la basura con una medida un tanto paliativo, ¿no? Para mitigar su efecto, pero realmente fuimos rebasados en nuestra capacidad de manejo de estos residuos que se generaron a partir de la pandemia. Director, pues le agradezco muchísimo la entrevista, no sé si gusta agregar algo. No, hombre, pues solamente agradecer, como todas las veces a ustedes, y que estamos sus órdenes para cualquiera de los temas ambientales que nos interesan mucho su divulgación y el interés de construir una opinión pública al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son temas que a todos nos competen y como dice el director, pues la verdad es que hay datos que desconocemos totalmente como ciudadanos, pero pues que es muy importante que se divulguen.